¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Él está a favor del séptimo día de reposo. Está escribiendo un libro sobre ello. Es como si él fuera él ha tenido muchas discusiones sobre eso en el pasado. Una parte de mí se pregunta, ¿por qué lo mataron? ¿Hubo algún vínculo con alguna de sus creencias religiosas que finalmente lo llevó allí? ¿O fue solo por sus declaraciones sobre la violencia armada o por qué? Sabes, se siente un poco gracioso discutir esta cosa trágica que sucedió durante estos últimos días. Sí. Y especialmente porque es como tratar con un podcaster. Sí. Y alguien a quien le gusta. De hecho, he visto muchos de sus videos. Y tú. Sí, he visto una buena parte de sus videos. Lo he seguido por un tiempo, en realidad. Así que, sí. Quiero decir, él realmente tenía pasión por salir y hablar sobre temas difíciles. Y, sabes, que algo así suceda a plena luz del día y en público es sencillamente alucinante. Sí. Pienso que esto es completamente reprensible. Y creo que lo más triste de todo esto es que sus hijos, que tengo entendido que tiene 2, son muy pequeños. Estaban allí. Por lo que tengo entendido, así fue. Pero no lo he confirmado, pero alguien me dijo que estaban allí, al igual que su esposa. Y, quiero decir, eso es tan trágico. Y ya sabes, casi ni siquiera importa de qué lado hizo esto. Es simplemente algo trágico. Y espero que la gente vea que no deberíamos tratarnos así. En absoluto. Pero ya sabéis que estamos más polarizados que nunca. Y sabes, irónicamente, incluso lo que estaba comentando en el momento en que la bala lo alcanzó era, quiero decir, espeluznante. Sí. Bueno, el hecho de que, ya sabes, él deja atrás 2 hijos y una esposa, es muy triste que en el clima político actual, alguien pueda ser asesinado simplemente por sus palabras. ¿Verdad? Y sabes, una de las cosas que aprecio de todo esto es que estaba abierto a tener discusiones con la gente. ¿Verdad? Y entonces él invitaba a la gente y realmente era muy bueno discutiendo con ellos y a menudo era bastante educado con ellos. No siempre, pero muchas veces. Decía, es una gran pregunta. Gran pregunta. Y mantenía un diálogo abierto. Y creo que eso es algo que deberíamos valorar. Además de, ya sabes, elegir un bando político. Es como distinguirse de la izquierda de la derecha y decir que, como país, deberíamos tener más conversaciones. Y no creo que las conversaciones deban conducir a una violencia política como esta. En mi opinión, y otros también lo han dicho, esto es un asesinato político. Sí, realmente lo es. Y hablando del punto que acabas de mencionar sobre su amabilidad al responder, tenía un don para ver a través del apego emocional a la forma en que se formulaban esas preguntas. Rápidamente lo planteaba y decía, si esto es lo que quieres. Para decir, para darle emoción, ya sabes, luego podemos hablarlo, pero sí. ¿De verdad quieres que responda a tu pregunta? Abordemos esto. Pensé que era una manera muy sutil de mantener la conversación en el buen camino, sin dejar que se enturbiara. Y sí, qué triste situación. Que alguien pensara que esta era una mejor opción. ¿Verdad? Bueno, ya sabes, ayer estaba trabajando y me llegó la noticia al teléfono. Alguien me envió un mensaje al respecto y yo, junto con seguro millones de personas, nos quedamos pegados a la noticia, pensando, wow, ¿cómo pudo pasar esto? Especialmente en la era actual, donde todo el mundo tiene un celular, una videocámara, y hay múltiples videos de todo el evento, donde se ve este horrible evento gráfico. Es decir, hay primeros planos, que no recomiendo a nadie que vea, pero hay primeros planos de lo que está sucediendo. Y entonces, qué época tan única, en vivo, donde puedes ver cómo se desarrolla este tipo de cosas en tiempo real y ver cómo suceden. Y como soy profesional médico, puedo decir que lo más probable es que no sufriera mucho. Fue muy limpio en ese sentido. Sí. Con tanta gente alrededor y dándole a un objetivo. Así. Casi parece que tuvo que ser alguien que sabía lo que hacía. O sea, ese sería un buen disparo al azar, probablemente 1 entre 100 para estar tan lejos. Bueno, la cuestión es que estaba a más de 100 metros de distancia. Seguro. Y no hubo disparos iniciales. No hubo nada como, fallé los 2 primeros y llegué al lugar correcto. Dio a un objetivo muy pequeño. Al instante. Un disparo, eso es todo. Así que, quien lo hizo tenía que tener algo de experiencia. No fue alguien que salió ayer, compró un arma por
primera vez y decidió, veamos qué puedo hacer. Alguien había estado planeando esto. Y, ya sabes, toda esta discusión se enmarca en un contexto de violencia en el resto de la sociedad. De hecho, una mujer ucraniana llegó a Carolina del Norte y fue asesinada recientemente. Y también hubo otros actos de violencia donde otras personas fueron asesinadas a tiros. Y me recuerda ese versículo bíblico de Mateo 24 que dice que, en los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Sí, lo has visto físicamente. Y, volviendo a tu punto, en realidad no importa qué lado lo haga, ni quién lo haga. De hecho, vi un artículo en un sitio web llamado Jezabel, publicado el 8 de septiembre, pero le pagaron a este editor, quien quiera que haya hecho esto en Jezabel, a un par de brujas de ETSI. Vaya. Para maldecir a Charlie Kirk. Wow. Y si retrocedes, creo que les pagaron a las brujas de ETSI el 24 de agosto, y dijeron, tomará un par de semanas, 2 o 3 para que esto surta efecto. Si te desplazas hacia abajo en el artículo, una de las brujas quemó una foto de Charlie Kirk. Así que, una parte de mí se pregunta cómo encaja eso. ¿Cómo encaja el aspecto espiritualista cuando alguien intenta maldecir a otra persona en la sociedad actual? Sabes, no es frecuente que me sorprenda escuchar algo así, pero es broma en ETSI. Sí, es inquietante que alguien quiera hacerle daño, ¿verdad? Solo porque no lo conoces. Dame $5 y le echaré una maldición. ¿Qué demonios es eso? ¿Verdad? Y, ya sabes, hay gente que se lo toma a la ligera y piensa, bueno, en realidad no va a pasar nada. Es solo por diversión. Pero me pregunto si las fuerzas espirituales detrás de escena, es decir, les estás dando un poco de permiso. Sí. Y hay historias como esa de que la gente da permiso para que otros salgan lastimados o heridos. No sé. Hay cierto interés en... Recuerdo haber visto algunos videos de brujas que intentaban hechizar a Trump cuando se convirtió en presidente y había mucha actividad de ese tipo. No sé si alguna vez los has visto hablar de la Wicca y esas religiones, pero de hecho, durante esas se extendieron como un reguero de pólvora. Mucha gente se sintió impotente en casa y, de repente, fue como si no hubiera nada que hacer más que sentarse y jugar en Internet y se vio este auge del espiritualismo. Y yo, ya sabes, me resulta irónico que veas estos ciclos que nos atraviesan históricamente. Así que a finales del siglo XIX hubo, tú, conocen un auge del espiritismo. Fue cuando las hermanas rapeaban en Nueva York y todo el mundo empezó a hablar de estas cosas. ¿Sabes? Realmente tras bastidores. Sí. Las hermanas Fox. Creo que eran las hermanas Fox. Sí. Y todo el mundo se unió y se vio un despertar religioso simultáneo al del espiritismo. Y creo que estamos viendo algo así hoy en día. O sea, cada generación parece cruzar este terreno. Pero vaya. Hemos visto el despegue del espiritismo en las películas, la televisión y los videojuegos. Y ahora parece que todo el mundo está metido en la escena de Halloween, ¿verdad? Sí. Y ves voces que empiezan a alzarse e intentan reorientarnos hacia Dios. ¿Verdad? Y entonces, creo que estas cosas también son un anticipo profético de lo que nos dijeron que serían los tiempos. Tienes razón. Y creo que lo que estamos viendo en la sociedad es un péndulo que oscila. Y, de hecho, vimos que este péndulo oscila cada vez más hacia la izquierda, con muchos ideales que nacen del ateísmo. Y toda la campaña de Trump, en la que Charlie Kirk tuvo una gran participación. De hecho, algunos analistas políticos dicen que Trump no habría ganado sin la ayuda de Charlie Kirk. Porque su organización, Turning Point, estuvo muy involucrada en la campaña de Trump. Pero existe una campaña que, de hecho, impulsa un retorno a Dios, un retorno a los estándares cristianos, a la moral cristiana. Trump ha dicho varias veces que necesitamos a Dios y que quiere que la
Gente vuelva a la iglesia. No le gusta la disminución del número de feligreses, etc. Y, básicamente, esta respuesta surge al ver esta agenda atea de izquierdas que está empujando a toda la sociedad y la cultura hacia la derecha, si es que eso tiene sentido. Charlie Kirk formó parte de esto. Una de las cosas que más aprecié de Charlie Kirk fue que guardaba el sábado. Genial. Tiene un video donde hablaba con unos estudiantes y dice que si guardan el sábado, según la Biblia, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, su vida será infinitamente bendecida. Genial. Alabado sea Dios. Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, el mundo no puede alcanzarme y no recibo nada del mundo. Los bendecirá infinitamente. Ahora bien, no digo que estén sujetos a la ley como cristianos. No digo que sea algo que tengan que hacer. Digo que mejorará su vida. Fue tan importante que Dios lo incluyó en los 10 mandamientos. Y. Hay debate en algunos círculos teológicos sobre si estamos sujetos a ella porque es anterior a la ley. Dios descansó después de la creación. Así que quiero que piensen en eso. Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, nadie puede alcanzarme. Y me despierto. Me levanto el sábado por la noche, abro el teléfono y recibo 600 mensajes de texto, 900, lo que sea. Pero son las mejores 24 o 25 horas. Y si cada joven se tomara un sábado legítimo de viernes por la noche a sábado por la noche, les garantizo que la ansiedad y la depresión disminuirían. Pasarían tiempo con sus seres queridos y tendrían conversaciones significativas. Así que, los reto a que, si incorporan eso a su vida, no habrá nada negativo. Y él, de hecho, se estaba preparando para publicar un libro que se publicaría en diciembre específicamente sobre la observancia del sábado. Wow. Me pareció genial. Eso es genial. Espero que todavía lo publiquen. Espero que lo hagan. Y no. Espero que ya lo hubiera terminado y que se publicara. Así que, creo que buscaba la verdad y quería acercar a la gente a Dios, lo cual es admirable. Sin embargo, parte del movimiento con el que se le asociaba es cristiano. El nacionalismo, que básicamente empuja a la sociedad hacia la derecha, hacia la búsqueda de Dios. Pensaba que necesitamos que el cristianismo vuelva al gobierno, y que la separación entre iglesia y Estado no debería existir necesariamente. Nacionalismo cristiano. Sí. Es básicamente un impulso hacia cómo necesitamos volver a la moralidad. Básicamente, necesitamos volver a Dios. Y creen que deberían legislar los 10 mandamientos, los 10. No. Solo los últimos 6, que tratan sobre nuestro deber hacia el prójimo, sino incluso los 4 primeros, lo cual es realmente interesante porque sí. Charlie Kirk realmente creía en el sábado, es decir, hay mucha gente, el 90% de la comunidad cristiana no se adhiere a la práctica de guardar el sábado por la noche. Correcto. Y. Eso sería un problema muy interesante si estuvieran legislando para hacer algo. Que hay cristianos que no creen. Y eso realmente me plantea dudas sobre si él está a favor del sábado del séptimo día. Está escribiendo un libro al respecto. Ha tenido mucho discusiones sobre esto en el pasado. ¿Y por qué lo mataron? Una parte de mí se pregunta, ¿por qué lo mataron? ¿Había algún vínculo con sus creencias religiosas que lo llevaran allí o fue solo por sus declaraciones sobre la violencia con armas de fuego? No sé si alguna vez sabremos la respuesta, y no intento proponer ninguna opinión en particular. Y estoy seguro de que ambas partes intentarán expresarla. ¿Entiendes? Sí, claro. Pero al mismo tiempo creo que existe algo llamado dialéctica hegeliana, donde básicamente se toman dos mitades de la sociedad. Y, al combinarlas, se obtiene una síntesis, que es el deseo final. ¿Verdad? Una parte de mí se pregunta, ¿su muerte en realidad no ayuda al lado más ateo? De hecho, ayuda a mucha gente a ver eso y a decir que necesitamos volver más a Dios. Sí. Estuve mirando en Twitter o en X después de este evento y había mucha gente decía que necesitamos a Dios. Sí. Necesitamos orar. Bueno, ya sabes, y eso es algo que, siendo cristiano, apoyaría. Sí, necesitamos a Dios. Espero que todos tengan el deseo de volver a la piedad, ¿verdad? Pero cuando empiezas a pensar en ideas como, necesitamos legislar esto y obligarte a hacer estas cosas, pero digamos que no te interesa, pero no quiero ir a la cárcel, así que simplemente lo haré. Bueno, ¿qué le pasará a la iglesia con un grupo de personas que no quieren estar allí, pero tienen que hacerlo porque el gobierno les dice que no? Es hipocresía. Es una receta para el desastre, ¿verdad? Y creo que por eso vimos que el
péndulo oscilaba, como dijiste, y comenzaba a volver. Creo que es muy intencional que se haya impulsado hasta allí. Nos cuestionamos si somos siquiera humanos. O sea, había ideas realmente descabelladas que la gente intentaba difundir, como si la sociedad necesitara adherirse a esto. Y creo que cuando provocas una locura así, y es simplemente una locura, si eres un cristiano medio cuerdo, dirás, no queremos eso. Danos lo que sea. No vamos a aceptarlo. Y ahí es cuando todo empieza a dar un giro. Y creo que la última mascarada del __ será de orden religioso. Y dirá, ¿quieres que vuelva a la religión? Tengo la religión perfecta para ti. Creo que es importante estudiar la Biblia, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, para ver que Estados Unidos se menciona simbólicamente en la profecía bíblica. Tienen un video completo sobre eso. Sí, que aborda esa idea. Creo que al final de los tiempos nos enfrentaremos a una discusión inflexible. O seguimos a Dios y lo que dice al pie de la letra, o seguimos las tradiciones humanas al pie de la letra en lugar de la verdad. Quiero explicar esto un momento. Porque si nos remontamos al principio, Adán y Eva, nos metimos en este lío porque no escuchamos a Dios. Sí. Se cierra el círculo. Se está volviendo a la normalidad, y en lugar de que un individuo como Adán y Eva se enfrente a esto, es la humanidad la que se enfrenta a esto, ¿verdad? Y casi estamos volviendo a la misma situación, porque cada cristiano estará de acuerdo contigo en 9 de esos mandamientos. ¿Verdad? En todos y cada uno. Sí. O sea, no he conocido a ningún cristiano que diga, no, está bien engañar a tu esposa o matar gente. Eso sí que está bien. Todavía no he conocido a ninguno. No, pero cuando llegas al cuarto mandamiento, recuerda el día de reposo, ¿verdad? Bueno, en realidad no necesitamos guardarlo. Y eso ya se cumplió en Jesús. Y eso se convierte en una interesante cuestión de moralidad. Casi como si no fuera una cuestión moral. Y lo interesante de Charlie Kirk es que fue una de las pocas voces afiliadas al movimiento nacionalista cristiano que decía que debemos guardar el sábado, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. La mayoría de las demás voces, diría que todas las que he visto, dicen que necesitamos legislar el domingo. Y de hecho, el proyecto 2025, que, si te fijas, hay un rastreador en línea de cuánto del proyecto 2025 se ha legislado, y la mayor parte se está legislando o está en desarrollo. Tienen un video completo sobre el proyecto 2025 que es realmente interesante. Uno de los fragmentos dice que el Congreso modificará la ley de normas laborales justas para pagar específicamente a las personas el tiempo y medio trabajado en domingo. Y se establecería el domingo por defecto. Y hay una propuesta para impulsar el descanso dominical. Estuvimos en la toma de posesión de Trump, no necesariamente para apoyar a un bando u otro, sino para hablar sobre el rumbo del país. Estábamos repartiendo un libro de historia llamado El conflicto de los siglos, un libro que me encanta. Habla sobre la historia de la Reforma Protestante, de los últimos 2000 años desde Cristo. Es una lectura fantástica. Si pueden poner un enlace en la descripción del canal. Sin duda lo haré si alguien quiere una copia. Estábamos repartiendo copias. Y mientras estábamos allí, vimos a Charlie Kirk en persona. Estaba al otro lado de la calle de mi hermano y alguien le causó una gran controversia. Lo vimos, ¿sabes? Se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Ese libro también detalla la historia de la Reforma Protestante y la batalla que se libró durante cientos de años entre la Iglesia Católica y los protestantes. Y algo interesante es ver el video de Charlie Kirk donde charla amistosamente con Michael Knowles. ¿Conocen a Michael Knowles? Creo que sí. Sí. Es un católico ferviente. Y uno de los presentes les preguntó, ¿qué? Creo que la pregunta era sobre el catolicismo. Y terminaron respondiendo, pero básicamente solo tuvieron una discusión, porque Charlie Kirk era protestante.
Y Michael Knowles intentaba defender la postura católica. Y dijo, bueno, sí. Pero se necesita a alguien que lo controle todo, que lo decida todo. Como un papa. Y Charlie Kirk dijo, bueno, ¿y si el papa es corrupto? ¿Y si está equivocado? ¿Qué haces? Porque tienes a alguien que se supone que es indiferente y que te está llevando por mal camino, básicamente. Y entonces dice, ahí es cuando sales y clavas 95 tesis en la puerta. Hablando de, ya sabes, el famoso Charlie Kirk de Martín Lutero decía, ahí es cuando sacas las 95 tesis y las clavas en la puerta de la iglesia. Si los pastores no estaban de acuerdo, acudían a un anciano, un obispo o alguien, ¿verdad? Acudían a menos que el obispo estuviera corrompido, y entonces lo planteaban a un cargo superior. Sí. Y. Entonces quizás el papa estuviera corrompido y escribiéramos 95 puntos de queja y los martilláramos hasta la muerte, y luego volviéramos a la palabra. Y lo digo sin sarcasmo, pero ¿por qué debería importarme lo que diga ese argentino? Bueno, ¿por qué te importa lo que diga tu pastor? Sí. Pero si mi pastor empieza a decir locuras, busco uno nuevo. Así que si tu papa empieza a decir locuras, tal vez él no es el papa. Y. Quizás esa sea una mala representación como evangélico que ama a los católicos. Me encanta que lo hagas, pero déjame editar lo que dices. Pero aquí está el punto. Es importante. ¿No lo entendiste, Michael? Tu objetivo debería ser acercar a la gente a Jesús. No al catolicismo. No, espera. ¿Cuál es la diferencia? No creo. ¿Cuál es la? Espera. No digo que sean contradictorios, pero tu objetivo no debería ser acercar a la gente a una secta específica del cristianismo. Es acercar a la gente a la cruz. Dices acercar a la gente a la plenitud de la verdad y a lo universal. Pero no a las máximas de todo dogma católico. No, quiero decir, por ejemplo, soy cristiano si no creo en la marología. Bueno, estamos hablando de la plenitud de la verdad, ¿sabes? Estamos hablando de... Pero tú aún, sigo siendo cristiano si no creo en la transubstanciación. Te confundes un poco si no crees, pero puedes tener una fe sincera. No, está bien. Simplemente creo que acercar a la gente al catolicismo está bien. Por supuesto, genial. Genial. Pero espero que sea un medio para el fin último. ¿Existes para acercar a la gente al? Sí. No. Por supuesto. Por supuesto. Y sabes que ese es el objetivo. Quizás solo estoy siendo semántico, pero piensa en esta pregunta. ¿Qué pasa cuando quieres acercar a la gente a nuestro Señor y qué pasa cuando hay desacuerdos sobre cosas importantes? Es decir, no. Hacemos un cisma y decimos que se equivocaron o hacemos una reforma. Pero, ya sabes, estamos en Navidad ahora mismo. Estamos en Navidad. Estamos hablando de San Nicolás. Ya sabes, Papá Noel. Estamos hablando de Jesús. Y bueno, no, pero hablo de Santa Claus. Antes de hablar de nuestro Señor, hay un personaje de la historia, Jesús. Este enfoque principal parece ser muy claro. 9 de cada 10 dogmas católicos, los evangélicos los sostienen, 9 de cada 10, correctos. Por eso, creo que los católicos son cristianos, aunque no me lo digas, lo haría. Te lo estoy poniendo difícil. Y quiero decir, de nuevo, si eres católico y amas a Jesús, sé que creo que hay algunos problemas fundamentales con, como dije, la marología, la transubstanciación, en los que no vamos a entrar. Pero el más importante es el papado. No puedo superar la idea de que este marxista que se autoproclama cabeza de la iglesia sea una representación de Cristo nuestro Señor. Y lo digo como alguien que ama el impacto católico en el mundo, que lo dice abiertamente, y por el fruto lo sabrás. Y tienes un fruto muy marxista. Y entonces, había alguien en Charlie Kirk que era protestante. No estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Es triste ver a alguien así silenciar su voz. Desde ese punto de vista, dejando de lado el aspecto político y viéndolo desde una perspectiva religiosa. Es triste ver su voz silenciada como resultado de eso. Y mi corazón está con su familia. Sí. Y con aquellos afectados. Sí. Ya sabes, como vi algunos de los videos de noticias de ayer, no estoy seguro de haber visto algo así en televisión nacional, como dijiste, con tantos ángulos y videos que la gente tomó como algo personal y los subió a internet. Y es, ya sabes, qué trágico. Porque, bueno, las familias, sin duda, también están viendo estas cosas. Espero que se mantengan alejados de internet por un tiempo, pero no. Creo que no sepa cómo evitarlo. Y si lo pensara en mi propia vida, si un familiar se viera en esa situación o algo similar, uno queda traumatizado una y otra vez.
Para ser honesto, la violencia no creo que haya sido el camino de Dios. Y, bueno, algunos argumentarán, sí, pero les dijo a los israelitas que eliminaran a esta gente o lo que sea. Y, bueno, hay que ver estas cosas en contexto y entender por qué Dios tomaría una decisión tan drástica. Bueno, pero ahí lo tienes, con la palabra juicio. Porque Dios puede leer el corazón de quienes están en su contra. Así es. Y sabe si van a tener una tendencia al bien o al mal, ¿verdad? Entonces, cuando Dios ordenó a los israelitas que fueran y mataran a este grupo de personas, Él podía leer su corazón. ¿Verdad? ¿Podemos hacer eso? No. Entonces, ¿podemos tolerar la violencia cuando decidimos por nosotros mismos? Oh, creo que esta persona merece morir. Cierto. Cierto. No creo que podamos. Me pasa lo mismo. No creo necesariamente que sea algo que solo le pertenece a Dios y, bueno, hay tantas variables con cosas complejas que lees en la Biblia. Y aprecio la descripción honesta que Dios hace de lo que sucedió en la Biblia. Sí. Lo piensas, como si estuviera tratando de ocultar algo, no habría incluido esos detalles. Cierto. Cierto. Y, ¿sabes? Puedes profundizar en eso, pero realmente, como dijiste, es muy triste que le hayan silenciado. Y, especialmente, alguien que solo quería orientar a la gente hacia Dios. Bueno, de hecho, nos dieron el contacto de una de sus personas, que formaba parte de su equipo. Así que nuestro plan era intentar hablar con ellos y, finalmente, invitarlo a nuestro podcast, que es Heritage of Esperanza. Ministerios Heritage Andope. Es un canal increíble. Sí. ¿No lo han visto? Me refiero a que tiene mucho material histórico asombroso. Aprendieron latín igual que su hermano. He aprendido un poco a leerlo, pero no diría que soy un experto en latín. Su hermano aprendió latín por sí mismo. Y leyó todos estos documentos. Deberían verlo. Es genial. Pero esperábamos tenerlo para hablar más sobre el sábado y mostrarle algunas de nuestras investigaciones. Ya que está escribiendo un libro sobre el sábado. Está hablando del sábado, del sábado. Así que esperábamos tenerlo en nuestro podcast. Para poder decir, escuchen, hay más investigación de la que imaginan. Eso no se comparte mucho. Sobre cómo hubo cristianos que guardaron el sábado a lo largo de los siglos. Sí. De hecho, hay ejemplos en África de personas que guardan el sábado. Muchas culturas en todo el mundo tienen ese tipo de escrituras en las paredes o algo así. Así que no se limita a nosotros aquí. Al final, ni a los judíos. Creo que Dios lo escribió en piedra. Hay una razón por la que lo escribió en piedra, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que hemos estado haciendo en nuestro canal es hablar del sábado, pero también con algunos nacionalistas cristianos. Recientemente tuvimos un episodio con Douglas Wilson. Douglas Wilson es un destacado nacionalista cristiano. Ha estado con Tucker Carlson, el secretario de Defensa, Hegat, ha estado hablando de él, cosas así. Es muy conocido. Lo tuvimos en nuestro canal y hablamos del sábado, las leyes dominicales y todo este movimiento nacionalista cristiano. Él básicamente reafirmaron que sí, que quieren buscar una legislación para imponer una ley que, ya sabes, básicamente obligaría a la gente a cerrar sus tiendas y dejar de trabajar el domingo. Y creemos que esa es la línea divisoria que se establecerá al final de los tiempos. Vamos a seguir lo que dice explícitamente el mandamiento, 6 días trabajarás, y que el séptimo es el sábado del Señor tu Dios. O vamos a seguir las tradiciones humanas, que cambiaron bastante después de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Y, ¿cómo? Saben, tenemos antecedentes de saboteadores del séptimo día que han guardado ese sábado durante los últimos 2000 años. Casi cada siglo tenemos un autor en particular que habla de cómo, ya sabes, incluso los campesinos guardaban el séptimo día. De hecho, acabamos de recibir un libro antiguo que vamos a analizar más a fondo sobre los Valdens, conocidos por guardar el sábado del séptimo día durante mucho tiempo. Sí. Me encanta el argumento de que empieza con la palabra recordar. Sí. Creo que es. Realmente hay que analizarlo y pensar, ¿por qué usarías eso? Dios no dice, recuerda no engañar a tu esposa ni honrar a tu padre y a tu madre. ¿Acaso Dios vio a través del tiempo que Satanás pensaría en cambiar los tiempos, las leyes y esas cosas que están escritas en piedra? Vemos ese cambio. Todavía interactuamos con gente constantemente, como quienes creen que el domingo se cambió con la resurrección de Jesús.
¿Dónde está la evidencia bíblica de eso? No es un ejemplo, como si el predicador repasara el día y la noche, y si predicas el sábado y te despiertas al día siguiente. No son ese tipo de ejemplos. Algo que diga que necesitas hacer esto. Bueno, mucha gente me ha dicho, bueno, solo tienes que mostrarme en el Nuevo Testamento donde hay un mandato para guardar el sábado. Solo necesito un versículo del Nuevo Testamento que habla del sábado, y entonces, me parecerá lógico. Y pregunto, ¿has leído Hebreos capítulo 4? Sí. Porque Hebreos capítulo 4 habla del séptimo día de descanso de esa manera. Y luego, si bajas, dice, por tanto, queda un reposo. Así es. Y sabemos que Pablo es bastante claro en todo el capítulo. Si alguien tiene dudas sobre el sábado o el domingo, lea Hebreos capítulo 4. Está en el Nuevo Testamento. Léalo con la mente abierta y verá que ahí está así, ya sabes, todas estas cosas que realmente se relacionan con el gobierno de Dios, ¿verdad? Hay todos estos paralelismos que comparte el gobierno de Dios. Es decir, casi todo lo que Dios hace tiene una verdad espiritual que lo vincula con una verdad más profunda. ¿Verdad? Puedes echar un vistazo al mensaje del santuario que Moisés construyó. El santuario que fue un modelo a seguir. El que está en el cielo, ¿verdad? Y. Dios le dio cosas muy específicas. Sigan esto, no se desvíen de lo que les estoy mostrando, ¿verdad? Porque enseñan conceptos espirituales. Y la manera en que debemos acercarnos a Dios y traerlo, ya saben, darnos cuenta de que necesitamos un Salvador. Es decir, eso es llevar el cordero al patio. Hay una puerta por la que se entra y se sacrifica el cordero, y luego se llega a la labor, que sabemos que representa el bautismo. Y luego, el sacerdote entraba en el santuario donde estaba el incienso, el pan de la proposición y el candelero de 7 brazos. Y sabemos que el incienso es como las oraciones mezcladas que van al cielo. Y el pan de la proposición es realmente la palabra de Dios. ¿Verdad? Soy el pan de vida. Y el candelero de 7 brazos es tu testimonio, ¿verdad? Entonces, es la experiencia que Dios quiere tener con la oración cristiana, la Biblia. Estudiar y testificar. Necesitas salir y contarle a la gente lo que has aprendido sobre Dios. Es la única manera, ¿verdad? Y. Cuando analizas la historia, por eso me encanta el conflicto de los siglos, el libro del que hablas. Si no lo han leído, deberían leerlo porque explica cómo Satanás pervirtió esas cosas en la vida. Sí. Eliminó esos artículos. Casi se extinguió la luz de la palabra de Dios cuando se tradujo en un idioma que nadie más podía leer. ¿Verdad? Y a lo largo de la historia, Dios restableció todos esos artículos hasta el punto de que volvemos al fin de los tiempos y donde se supone que está la experiencia del hombre. Se supone que Dios escribe sus leyes en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay en el lugar santísimo? Los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y Dios ahora nos ha devuelto a una relación con Él. Porque si observamos el sistema del santuario, nos echaron de una relación en el jardín del Edén. No podíamos tener esa conexión tan estrecha. Pero Dios no nos dejó allí. Dijo, voy a crear un camino para que vuelvas a tener una relación conmigo. Y esto es algo que creo que está fuertemente conectado con el sábado. Y la razón por la que escuchas a Dios y haces lo que Él dice. Porque Dios lo dijo. O vienes a Dios y le dices, bueno, todos los demás están haciendo esto aquí, y no quiero ser el único. Raro que no lo hace, así que voy a seguir lo que todos me dicen aquí. O decimos realmente, no importa si todos están haciendo lo que sea. Dios me dijo, haga esto, haré aquello. Algo que me hizo pensar, mientras decías eso, es que Charlie Kirk, en su conversación con Michael Knowles, mencionó clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo cual hizo Martín Lutero. Y, de hecho, una de las cosas que hacemos en nuestro ministerio es comprar libros antiguos de la Reforma Protestante que hablan sobre esta reforma que tuvo lugar, sobre los pasos que se dieron para volver a la palabra de Dios. De hecho, uno de los libros que acabamos de comprar, que aún no ha llegado, pero está siendo enviado desde Europa, es un libro de Martín Lutero. Se imprimió después de su muerte, pero contenía su obra. Y habla de algo que mucha gente no sabe, más tarde en su vida, incluso. Martín Lutero comenzó a comprender la verdad sobre el séptimo día. Sabbat. Wow.
Y entonces tenemos ese libro del siglo XVII que habla de esto, o mejor dicho, del siglo XVI. Es emocionante ver que Martín Lutero continuó avanzando hacia la verdad a lo largo de su vida. Sí, no era un hombre perfecto, ¿verdad? Le llevó un tiempo llegar allí, pero avanzaba y trataba de profundizar en su camino con Dios y absorber tanta verdad como podía. Así que me emociona que cuando tengamos ese libro, tengamos que mostrarlo y hablar de él. Pero, sí, me encanta. Sí, por favor, háganlo. ¿Pero qué? Charlie Kirk. Haga referencia a eso, de eso es de lo que estamos hablando, de la Reforma Protestante, y eso es en lo que Charlie Kirk creía, en la Reforma Protestante y en guardar el sábado del séptimo día. Y creo que eso es genial. Y es triste ver que eso se ha ido. Sí. Sí. Creo que Dios sigue presente. Razonemos juntos. Hablemos de esto, y necesitamos hablar. ¿Desde cuándo nos metimos en una situación política en la que ni siquiera podemos hablar entre nosotros? ¿Entiendes a qué me refiero? Y. Creo que eso es lo que más me entristece, es que necesitamos lidiar con algunas de estas cosas. Necesitamos debatir, como vi ese video que tuvieron con los nacionalistas cristianos. Necesitamos debatir sobre eso. Incluso si no estamos de acuerdo, podemos tener una conversación civilizada, una conversación respetuosa. Así es. Y estar de acuerdo con, oye, mira, si no puedes aceptar o sigues aferrándote a tu punto de vista. Creo que sigue siendo beneficioso para todos escuchar a las partes. Bueno, y sabes, claramente estábamos en desacuerdo con Douglas Wilson cuando lo invitó a nuestro canal, y aún así tuvimos una conversación respetuosa. De hecho, republicó nuestro video en su blog y sitio web. Mencionó que este es un argumento a favor del nacionalismo cristiano que no había visto antes. Así que trajimos algo nuevo que él no había escuchado mucho antes. No. Esto está mal porque intentan legislar algo con lo que no estaremos de acuerdo, porque es un mandato de Dios. ¿Verdad? Creo que es importante que defendamos la verdad. En ese sentido, la razón por la que me presento ante Dios de una manera sencilla es sin ser contundente. Cuando Dios dijo, no coman de este árbol, no comas del fruto de este árbol, ¿cierto? Él no se quedó ahí diciendo, si comes del fruto, te voy a cortar la mano. Hay una consecuencia. Sí. Pero aún así, dio la información y te dio la oportunidad de elegir. Claro. Y creo que la gente debe tener la motivación correcta, ¿verdad? Y no sé si la gente simplemente actúa como si se uniera a tu programa, pero en realidad, intelectualmente, no les importa en absoluto lo que realmente crees o la razón por la que lo harías. O sea, el Sabbath es un tema muy importante que dice ser una señal entre mi pueblo y yo. Es alguien que dice, lo haré porque se lo pediste a Dios. Sí. No por ninguna otra razón fuera de eso. Simplemente voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera y lo haré. Ese es un estado mental que estás queriendo honrar humildemente lo que Dios dijo. Así que, no creo que legalizarlo ni imponerlo sea un buen resultado. Creo que en lo que nos diferenciamos del nacionalismo cristiano es que, cuando la Biblia habla de salir a discipular a las naciones, decimos que significa salir a enseñar y que este es nuestro argumento. Lógico, depende de ti obedecerlo, pero por eso creemos esto, a diferencia de su bando, que dice que debemos imponerlo si tiene sentido. Y creo que esa es la distinción. Mientras que Charlie Kirk probablemente estaba más del lado del nacionalismo cristiano, queriendo legislar la moral. Creo que estaba haciendo todo lo posible por seguir a Dios. Y espero que algún día en el cielo pueda conocerlo. Música.